Génesis 12, vamos a leer del 9 al 20. Dice así, Génesis 12, 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Pues esta mañana vamos a estar meditando en los viajes de Abraham y sobre todo en su estancia en Egipto. Vamos a ir muy atrás en el tiempo y ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, qué nos enseña Dios a través de su palabra. Desde la fundación del mundo hasta el diluvio es lo que se suele llamar el mundo antiguo. Y fue un periodo de unos 1655 años que comienza con la creación de Adán y Eva y acaba en el diluvio más o menos en el año 2349 a.C. Se llama el mundo antiguo, el apóstol Pedro lo llamó así en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y habla de toda aquella época como el mundo antiguo. Pero después del diluvio, al que sobreviven 8 personas, como sabemos en el arca de Noé, el mundo se vuelve a repoblar. Y en los capítulos 10 y 11 de Génesis, pues hay varias genealogías. Si queréis echar un vistazo al capítulo 10, solo echar el vistazo, veréis que hay mucha genealogía. Y vemos las principales líneas y familias que repoblaron el mundo en aquella época. El capítulo 10 no lo hemos leído, el 11 tampoco, pero el final del 11 sí. A partir del versículo 27, porque está un poco relacionado con Abraham. Y de esa sucesión de personas que vivieron hace unos 4.000 años, este fragmento que hemos leído en Génesis 11, del 27 al 32, la palabra se centra en Abraham y su familia. En este pequeño fragmento, del 27 al 32, se habla de su padre, de sus hermanos, de su mujer, de su cuñada y de su sobrino. Es decir, se explica un poco quiénes eran todas estas personas de la familia de Abraham, y se explica que salen de una zona llamada Ur de los Caldeos para ir a otra llamada Canaán, y que de camino pasan por una ciudad llamada Harán. Allí en esa ciudad, Harán, muere el padre de Abraham, que se llamaba Taré. Si nos fijamos, esto sucede en el versículo 32. Dice: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y el capítulo 12 comienza con un pero. Abraham no tenía que quedarse en esa ciudad intermedia llamada Harán, sino que debía seguir caminando hacia Canaán. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Dios le había dicho que se fuera a la tierra que le mostraría. Y en el versículo 4 vemos cómo Abraham obedeció a Dios. Si os fijáis, el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Por lo tanto, hasta aquí, pues todo muy bien. Luego en los versículos del 5 al 8 vemos que Abraham llega a la zona de Canaán. Los voy a leer y voy a poner más énfasis en el 6, que es el importante. Versículos del 5 al 8. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y atención, aquí dice: y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Muy bien, en el versículo 7, si nos fijamos, se nos dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Por tanto, estupendo. Abraham había llegado al sitio a donde Dios le había dicho, y en el versículo 8 se dice que edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por lo tanto, hasta aquí, todo muy bien. Solo para que nos hagamos una idea de lo que era viajar en aquellos años, es evidente que todo se hacía a pie. Estamos hablando de hace 4.000 años. La ciudad de Ur, estaba muy al sur de lo que es Irak, hoy en día muy cerca de lo que es el Golfo Pérsico, la frontera de Irak-Irán. Y Harán, esa ciudad intermedia, está bastante al norte, está en lo que hoy es la frontera de Turquía y Siria, muy cerca de una ciudad que sale mucho en las noticias estos últimos años, que es la ciudad siria de Alepo. No está muy lejos de la actual Alepo. Y desde Ur hasta Harán hay más de 1.000 kilómetros, es decir, 1.000 kilómetros, si nos hacemos a la idea, es como cruzar la península ibérica de un lado a otro, de Valencia a Galicia, más o menos hay 1.000 kilómetros, para que nos hagamos a la idea. Y desde Harán, de esta ciudad, hay que bajar hasta la tierra de Canaán y son más o menos unos 700 kilómetros. De Madrid a Barcelona hay 600, o sea, para que nos hagamos a la idea, es más de la distancia de Madrid a Barcelona a pie. Solo para que nos hagamos a la idea, era un largo viaje, no eran 2 días. Pero bueno, lo que vemos aquí en el texto es que Abraham había llegado a su destino y ya está, había obedecido a la palabra de Dios, y el versículo 8 nos dice que había invocado el nombre de Jehová, como se decía en hablar antiguo. En lenguaje más de hoy en día diríamos que había temor de Dios y obediencia a Dios por parte de Abraham. Por lo tanto, estupendo. Aquí podíamos casi terminar la predicación y nos hubiéramos podido centrar en todo lo que es la obediencia de Abraham a Dios. Pero hay un versículo 9 y un versículo 10 que son los que pintan un panorama muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Y es a partir de este punto donde me gustaría detenerme. A partir del versículo 9 y 10 sobre todo. Hasta el versículo 8 hemos visto un Abraham obediente a la palabra de Dios. Hemos visto a un Abraham con temor de Dios. Ha llegado a donde tenía que llegar y además con bendición, porque si nos fijamos en el versículo 5, dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, que tenía posesiones materiales. No le había ido nada mal durante ese viaje en esa ciudad intermedia en la que se detuvieron, llamada Harán. Dios lo había bendecido y ahí estaba finalmente en la tierra a la que Dios le dijo que fuera, y además con bienes materiales, con una cierta riqueza material. Lo que pasa es que Abraham no se quedó allí.
En lenguaje de hoy en día podríamos decir que no se estuvo quietecito. Porque si nos fijamos en el versículo 9, ¿qué dice? Dice el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Pues vaya, no se ve mandato de Dios en este sentido. Y el Negev era un desierto bastante grande que está al sur de Israel, sigue siendo un desierto hoy en día, una zona desértica al sur de Israel, al occidente del Mar Muerto. ¿Qué hacía Abraham? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué hacía Abraham yendo hacia un desierto? ¿Qué hay de valor en un desierto? Pues la verdad es que nada. Este versículo 9, en la Reina Valera del 60, está traducido ligeramente diferente de las versiones anteriores. Desde la original de la Edad Media de Reina, de 1569, hasta la 1909, lo voy a leer, es un pelín diferente. Dice, y movió Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. ¿Qué es el mediodía? Pues es el sur. Es una forma antigua de hablar respecto a la posición del sol. El mediodía es el sur. Se refiere al sur. Por tanto, ahora tenemos como un dilema. ¿Cuál de las dos palabras, Negev o sur, cuál de las dos es correcta? Pues ambas son correctas y lo voy a explicar. Porque la Reina Valera del 60 hace una cosa muy buena, que es transliterar la palabra hebrea, tal cual sale Negev en hebreo, lo pone. Y en cambio las versiones anteriores traducen. Y lo explico porque ambas son correctas, porque como hemos visto antes, el Negev era, y todavía es a día de hoy, un desierto que está al sur de Israel. La palabra Negev sale en la Biblia 110 veces, y aunque a veces se refiere a la zona concreta de este desierto, muchas veces se traduce simplemente como sur. Hay ejemplos, no importa que los busquemos, Génesis 28:14, Daniel 8:4, donde se ve que simplemente significa sur, porque se habla de norte-sur. Y la palabra hebrea tiene ambos significados, tanto Negev como sur. Y curiosamente la palabra hebrea Negev proviene de una raíz en hebreo que significa seco, si lo traducimos. Y si lo pensamos, pues sí, un desierto es seco, claro que era seco, era un sequedal. Lo que pasa es que si nos fijamos en el texto, la última intervención de Dios sucede en el versículo 7. Si nos fijamos en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Pues bastante sencillo, quedarse allí. No había más órdenes de Dios, ya estaba en la tierra buena a la que tenía que llegar. No había otra tierra, entre comillas, mejor. Decía, no había algo superior a lo cual seguir buscando, no había algo superior a lo cual seguir caminando. Canaán era su destino y ahí es donde tenía que estar. No olvidemos lo que dice el versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese era el mandato de Dios. ¿Por qué entonces sigue Abraham caminando? Nos podíamos preguntar, ¿acaso no estaba del todo contento en esa tierra y decidió seguir caminando solo por curiosidad? A ver si veía algo que le entrara mejor por los ojos. No lo sabemos, lo que sí sabemos es lo que dice la palabra y esto es el versículo 9. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev o hacia el sur. Pues ya tenemos el cacao servido porque Abraham se va a salir del camino que Dios le ha marcado. Lleva caminando entre 1500 y 2000 kilómetros más o menos desde su tierra natal a donde tenía que llegar. Todo fabuloso, todo estupendo, pero por algún motivo que desconocemos sigue caminando y comienza a marcharse de allí. Abraham está metiendo la pata porque va hacia un desierto físico, pero también hacia un desierto espiritual. Se sale de la hoja de ruta que Dios le había marcado y no tardan en aparecer los problemas ya un poquito más en serio. Vamos a fijarnos en el versículo 10.
Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea que llegan los primeros problemas. Viene un periodo de hambre y a las primeras de cambio, pues Abraham decide ir ahí donde hay comida. Ahora sí que se marcha del todo de la tierra a la que Dios le había dicho que se fuera. Y el problema es que justamente Abraham decide caer en Egipto. Egipto en la Biblia es un país que se usa mucho para simbolizar el mundo pagano y contrario a Dios. Egipto simboliza esa vida sin Dios y esa vida de espaldas a Dios. Voy a leer de Isaías 31, no hace falta que lo busquemos. Dice Isaías 31:1: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Eso es lo que dijo años después el profeta Isaías. En ningún momento vemos que Dios le ordene a Abraham ir a Egipto. Estamos en el versículo 10 y desde el versículo 7 Dios no aparece en todo esto. Da la impresión de que Dios está al margen de los pasos que está dando Abraham ahora. Y por lo que se explica en el texto podemos deducir que Abraham está tomando sus propias decisiones al margen de Dios. Ha llegado a la tierra prometida, pero su nueva vida en Canaán comienza con pruebas. Hay hambre y no se queda donde Dios le ha dicho, sino que decide seguir caminando más allá de donde Dios le ha dicho y acaba en Egipto. Hay hambre, es tiempo de prueba, al parecer son años malos y Abraham decide arremarse, como se diría en castellano muy castizo, al fuego que más calienta. Lo que pasa es que cuando uno juega con fuego se puede quemar. Y Egipto, como ya hemos dicho en la Biblia, se relaciona con lo que es la vida de pecado, un mundo de pecado. Y si nos fijamos en el versículo 10, hay una palabra que dice: descendió Abraham a Egipto para morar allá. La palabra morar en la Reina Valera del 60 es la que sale traducida, pero en la 1909 y anteriores se usa peregrinar. Y esto lo quiero decir porque peregrinar, aunque sea un lenguaje un poco antiguo, es mejor traducción que morar, ya que el original hebreo es una palabra llamada gur en hebreo, que significa residir un tiempo pero no de forma permanente. Está relacionada, es una palabra relacionada con el mundo del hospedaje, de la hospitalidad. Y es la misma palabra que usan los patriarcas cuando hablan de su peregrinación por Canaán. Significa permanecer un tiempo, buscar hospitalidad, residir como extranjero. O sea que Abraham decide marcharse por un tiempo a Egipto. Es un tiempo de prueba y, como hemos dicho, Abraham decide acercarse al arrimarse al fuego que más calienta. ¿Y qué hace precisamente Abraham? ¿Qué decide? Pues un pecado, una mentira. Versículos 11, 12 y 13, vamos a leer. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, esta es la decisión que toma Abraham, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Era una mentira? Pues no del todo. Lo era y no lo era, porque era una mentirijilla de nada, porque también era una media verdad. Dice Abraham en Génesis 20:12, hablando de su mujer, dice: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Pero bueno, no se trata de ver si es una media verdad o una media mentira. ¿Cuál de las dos en este caso pesa más?
que pasa es que Abraham se estaba metiendo en la boca del lobo y atrás quedó esa palabra de Dios que le había llevado sano y salvo, y además con bienes materiales, a la zona de Canaán. Y ahora Abraham, cuando llega el hambre, cuando llega la prueba, en vez de buscar a Dios, decide hacer las cosas por su cuenta y se mete en un buen lío. Vale que su idea era peregrinar, es decir, vivir por un poco de tiempo en Egipto, estar solo un tiempo. Bueno, vale, pero cuando uno se mete en la boca del lobo, pues a ver qué pasa. Lo importante aquí es que Abraham confió más en una mentira en lugar de en Dios para su protección. Esta es la clave. Abraham confió más en una mentira para su protección que confianza en Dios. Vamos a seguir, versículos 14, 15 y 16, a ver qué pasa. Versículos 14, 15 y 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vamos, que Abraham se ha metido en un buen lío y además ha metido en un lío a su mujer, porque el versículo 15 dice de su mujer: y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Bien, de Abraham y Sarai iba a venir 2000 años después de esto que estamos viendo hoy, el Mesías, el Salvador del mundo. Y de esa línea, desde Adán hasta Cristo, esa línea estaba en peligro por culpa de la imprudencia de Abraham de adentrarse en Egipto. El enemigo, la serpiente, entendió perfectamente lo que Dios dijo en Génesis 3, 14 y 15. Lo voy a leer. Génesis 3, 14 y 15. Estamos en el huerto del Edén, ya sabéis lo que pasa, Adán y Eva, el fruto prohibido. Dice versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese preciso momento, hace 6000 años, la serpiente, el enemigo, Satanás, se concentró en acabar con esa línea, con esa simiente, con esa estirpe. Por eso, nada más seguir el capítulo siguiente de Génesis, el 4, Caín mata a Abel. Y así sucesivamente todo el Antiguo Testamento, la línea sucesoria de la cual iba a venir el Mesías fue atacada, maltratada, siempre con la intención del enemigo de exterminar esa línea. Y ahora volvamos a nuestro texto. La línea sucesoria de la cual tenía que venir el Mesías estaba en peligro por culpa de Abraham. Abraham seguía vivo, pero le habían quitado a su mujer. Está claro que la cosa se le había ido de la mano, como diríamos hoy en día. Pero en el versículo 17 cambia todo. Cuando las cosas estaban muy mal y fuera del control de Abraham, porque se le había ido de la mano la situación, aparece la mano de Dios. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo leo de nuevo. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las plagas de Egipto? Pues yo creo que muchas. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles plagas de Egipto? ¿Las de los tiempos de Abraham o las de los tiempos de Moisés? Porque hubo dos series de plagas en Egipto.
A las plagas de los tiempos de Moisés se les dedica mucho espacio en la Biblia, pero a estas no, a estas solo tenemos unas pocas palabras. Y no podemos saber mucho de estas plagas. Lo poco que podemos saber, hay que fijarse en el versículo 17, es que eran grandes. Dice grandes plagas y además está en plural, o sea que fueron varias. Claro, nos viene la pregunta, ¿fueron las mismas plagas que siglos después? Pues tal vez, no se puede descartar, no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar, solo sabemos que fueron grandes plagas. Eso sí, lo suficientemente grandes como para que Faraón se diera cuenta de que algo no iba bien, de que esa forma de actuar de la naturaleza no era normal y que le habría sobrevenido por algo. Ese algo era Sarai, la mujer de Abraham. Vamos a ver qué dicen los versículos 18 y 19. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Por algún motivo que tampoco sabemos, Faraón conecta las plagas con Abraham y su mujer. Y hay que admitir que Faraón fue muy razonable. En este caso, lo que le dijo a Abraham en los versículos 18 y 19, pues como que tenía razón. Le echó en cara a Abraham lo que había hecho, la mentirijilla que había dicho. Qué cosas que a veces el no creyente se porte mejor que el creyente. Hasta el punto de que el no creyente, como vemos aquí, es más recto en ocasiones, recto entre comillas, que el creyente y le echa en cara su pecado. Y al final del versículo 19, Faraón le devuelve a su mujer y le pide que se vaya. ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, o sea, se la devuelve, le dice, tómala y vete. Y en el lenguaje, en el versículo 20, en lenguaje de hoy en día, les llevan hasta la puerta y les ponen de patitas en la calle. Vamos a leer el 20, ¿qué dice el 20? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, se aseguraron de que se fueran. Les acompañaron para que se fueran. Ahora una pregunta, para pensar en todo esto que sucedió hace 4.000 años. ¿Fue normal esta reacción de Faraón? ¿O seguimos viendo la mano de Dios más allá del versículo 17? En los versículos 18, 19 y 20. Porque en el versículo 17, la mano de Dios se ve muy claramente. Dios actúa y es lo que dice la palabra. Las cosas se estaban poniendo muy feas, Abraham había metido la pata, se había metido en un buen lío y Dios intervino. Pero en los versículos 18, 19 y 20, ¿acaso no vemos aquí también la mano de Dios? ¿Es normal que Faraón deje ir a Abraham y Sara, su mujer, sin más, después de haber sufrido esas grandes plagas por su culpa? Porque esas grandes plagas, de ser parecidas, de ser un poco parecidas a las de Éxodo, Faraón probablemente hubiera perdido un montón de posesiones materiales. ¿Quién sabe si incluso a su hijo primogénito? No lo podemos saber. No se puede afirmar, pero tampoco se puede descartar. Lo que podemos suponer es que algo sí debió perder Faraón con esas grandes plagas, si eran grandes plagas, ¿no? Por lo menos cosechas, ganado, alimentos, algo sí que debió perder. Vamos a pensarlo con claridad. Lo normal hubiera sido que Faraón matara a Abraham ahí mismo por todo el daño que había recibido por su culpa. Y que se hubiera quedado con su mujer igualmente. Eso yo entiendo que hubiera sido el desenlace más lógico de todo esto. ¿Acaso no era el faraón de Egipto un mandatario con poder absoluto para hacer lo que le plazca en sus dominios, en sus tierras? Le podía haber dicho a Abraham algo tipo, mira todo lo que he tenido que sufrir por tu culpa. ¡Hala! Pues pena de muerte, todo el daño que me has hecho.
Pero no fue así. Las plagas eran sobrenaturales y Faraón debió entender que había algo muy grande detrás de todo eso. Aunque no lo entendiera, Faraón no debió querer ofender más al Dios de Abraham, lo podemos suponer, pero bueno, no lo dice el texto y por alguna razón que no se explica, las plagas revelaron el engaño de Abraham a Faraón. Faraón quiso volver a su antigua normalidad, no le gustaba su nueva normalidad y debió pensar que mejor dejar las cosas como estaban antes, por tanto, Abraham fuera. Y al igual que el Faraón de siglos después, de los tiempos de Moisés, abrumado, humillado y sobrepasado por todo lo que había sucedido, por la intervención de Dios, que es quien ablanda y endurece corazones, pues deja marchar al pueblo de Israel, igual que 400 y pico de años después, en este caso Abraham y Sarai. Que se vayan. Debió ser lo que pensó Faraón, que se vayan, que me dejen en paz. Por eso los dejó ir, por eso su conclusión fue echarlos de su tierra. Lo que los echó vivos. Y eso va en contra del impulso de venganza que hay en el corazón de todos los hombres. Y ahí sí que podemos ver la mano de Dios. Porque Dios ya estaba siendo fiel a su promesa. Volvamos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios ya estaba bendiciendo a Abraham. En el fondo, la mano de Dios no se apartó de Abraham en ningún momento. Le dijo que le bendeciría y así fue. Y lo bendijo. Abraham entró en Egipto por su propio pie en busca de comida, pero Dios lo sacó con su mano poderosa. Amén. Y esto de mirar a Egipto cuando hay hambre nos suena de algo, ¿verdad? No es exactamente lo mismo que hizo el nieto de Abraham, Jacob, varios años después. Génesis 42, del 1 al 3. Lo voy a leer. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Otra vez. Mira que no aprendió Jacob de su abuelo. La lección era muy sencilla: no se mira a Egipto cuando hay hambre, cuando hay pruebas, se mira a Dios. Esa era la lección. ¿Y cómo acabó la metida de pata de Jacob y sus hijos? Pues bastante peor, con 430 años de sufrimiento, penuria y esclavitud. Otra vez se entró en Egipto en busca de comida y otra vez Dios los tuvo que sacar con su mano poderosa. Pero eso es otro momento de la historia y no lo vamos a ver hoy. Y hay más deslices del pueblo de Dios con Egipto, pero bueno, no los vamos a ver hoy. Vamos con lo importante que es nuestro texto de hoy para nosotros. ¿Qué hay para nosotros, para cada uno de nosotros en esta historia que hemos visto hoy? Estamos aquí sentados, leyendo sobre esto, escuchando de unos hechos que sucedieron hace 4.000 años, 3.900 y pico. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues vemos que Abraham metió la pata, se apartó del mandato de Dios. Paradójicamente, al seguir caminando desde donde estaba, ese versículo 9 que hemos visto, lo primero que se encuentra fue con un desierto, lo segundo con hambre y lo tercero con que le quitan a su mujer. O sea que podríamos decir que no le fue muy bien eso de apartarse de los caminos de Dios. ¿Nos parece? A Abraham no le fue muy bien apartarse de los caminos de Dios, pero ahora tenemos que mirar a cada uno de nosotros.
Y lo que voy a decir ahora es para ti y para mí. Solo fue Abraham que dejó de mirar a Dios y fue atraído, seducido, lo que sea, por más allá de lo que Dios me da. Solo fue Abraham que dejó de mirar a Dios y fue seducido por él más allá de lo que Dios me está dando. Para el que conoce a Dios, apartarse de los caminos de Dios es lo mismo que ir hacia un desierto espiritual, sin duda, pero muchas veces también hacia un desierto físico, con carencias físicas y reales y notables. Y es verdad que hoy en día no hablaríamos tanto de hambre, al menos aquí donde vivimos nosotros, pero sí que podemos hablar de crisis económica, de dificultades, de pruebas en el trabajo, en el colegio, en la familia. Es decir, la palabra hambre la podemos fácilmente sustituir por crisis en nuestra vida diaria. Hay hambre, hay crisis, y Abraham, en vez de mirar a Dios, decide ir hacia donde él cree que podrá mitigar su hambre, a Egipto, que como hemos visto en la Biblia va asociado a una vida de pecado y sin Dios. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿esto de mirar a Egipto cuando hay dificultades o pruebas nos dice algo a cada uno de nosotros? Egipto viene a ser un poco como esas luces de neón, esas luces llamativas de los grandes negocios, de los grandes comercios, que por la noche cuando vamos caminando por la calle pues es mucha luz. Y es difícil no mirar a las luces fuertes, llamativas de noche cuando a nuestro alrededor hay oscuridad. La Biblia advierte contra la mundanalidad. En 1 de Juan, el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y el apóstol Pablo también habla de las cosas materiales en Filipenses capítulo 3, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Así hablaba el apóstol Pablo de las cosas materiales de este mundo. Y una lección para nosotros en esta mañana pues es que no miremos a las cosas de este mundo, porque como dice el libro de Eclesiastés en la Biblia, son vanidad, solo hay plenitud en Cristo. Cuando vienen los momentos de prueba, por ejemplo ahora, coronavirus, falta de trabajo, falta de dinero, crisis económica, ¿a quién vamos a mirar? Cuando vienen los momentos de prueba, ¿a quién vamos a mirar? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién iremos? En Juan 6, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si los tiempos son difíciles, debería haber más esfuerzo por nuestra parte. Hablo a cada uno de nosotros en orar, en leer, en congregarnos con nuestros hermanos para escuchar la palabra de Dios los domingos, la reunión del domingo, la reunión de oración del jueves. Cuando hay hambre, cuando hay crisis, la solución es lo contrario de lo que hizo Abraham. La solución es nada de mirar a los alrededores ni de buscar soluciones en los egiptos que tenemos a nuestro alrededor a ver si nos dan de comer, sino mirar a Dios. Amén. Más mirar a Dios y más oración. Esa es la solución. Y antes hemos dicho que en el versículo 17 de nuestro texto vemos la mano de Dios muy claramente. Dios actuó y la situación dio un giro radical por la acción de Dios en esta historia de hace 4.000 años. Las cosas se estaban poniendo muy feas, Abraham había metido la pata y Dios intervino. ¿No es esto una referencia muy clara a la soberanía de Dios? Lo que vemos en esta historia es lo que sucede siempre, en el fondo. Dios interviene en favor de los suyos.
Si Dios no hubiera intervenido por su propia iniciativa en cada una de nuestras vidas, os puedo garantizar que ninguno de nosotros estaría aquí sentado en esta mañana. Ni uno de nosotros estaría aquí si fuera por nosotros mismos. Si Dios no hubiera intervenido en Génesis 3, el texto que hemos leído antes, y le hubiera dicho a la serpiente lo que le dijo, toda la raza humana se habría perdido porque no habría habido esperanza. Si Dios no hubiera intervenido con antelación diciéndole a Noé que se hiciera un arca, toda la raza humana se habría perdido. Y si Dios no hubiera intervenido en todo el Antiguo Testamento, todo se habría perdido porque jamás hubiera nacido el hijo de David profetizado. Y si Dios no hubiera intervenido al principio del Nuevo Testamento, como leemos en Mateo 1:18, se hubiera perdido todo. ¿Qué dice Mateo 1:18? Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. ¿Dónde está la gloria para el hombre en esto? Una vez más, la soberanía de Dios es clave, es absolutamente clave. Y la salida airosa de Abraham de Egipto, que fue un milagro, y la concepción de María por parte del Espíritu Santo, que fue un milagro, ambas cosas solo pueden explicarse por una cosa: la voluntad y la soberanía de Dios. Dios interviene en favor de los suyos y posibilita una salvación que sin su intervención no es posible. Y este es el mensaje de toda la Biblia. Si Dios no interviene, las cosas se echan a perder. Porque el hombre, tú y yo, tenemos en nuestra naturaleza de nacimiento un corazón sucio y lleno de pecado. Si Dios no limpia tu pecado, no hay nada que puede hacer, porque nadie puede limpiar, ni borrar, ni quitar sus propios pecados. Hasta tal punto llega la soberanía de Dios, que si no hubiera sido por la propia iniciativa de Dios, no tendríamos ni siquiera su palabra, no tendríamos ni siquiera la Biblia. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos acabando. Quiero ir acabando. Las cosas se pueden hacer de dos maneras: a la manera de Dios o a la manera de uno mismo. En lo que hemos visto hoy, Abraham, mientras hizo a la manera de Dios, le fue bien. Pero cuando hizo lo que le dio la gana, dejó de mirar a Dios y le fue mal. Tan mal que le quitaron lo de más valor que tenía, que era su mujer. Si tú no eres creyente en esta mañana, permíteme que te diga una cosa: que el camino que llevas no es bueno. Vas en dirección contraria a Dios. Solo hay dos caminos: uno que lleva a la salvación y uno que lleva a la perdición. El camino de obediencia a Dios es el camino de la vida. Y el camino que uno mismo decide elegir, porque es el que le da la gana, el que más le gusta, es el camino que lleva a la muerte, tanto física como espiritual. Por tanto, haz las paces con Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para la salvación. Amén. Y si tú eres creyente en esta mañana, que tengamos en cuenta la metida de pata de Abraham. Porque uno puede obedecer a Dios durante un buen tiempo, pero de repente venir la prueba, y es ahí donde uno tiene que esforzarse por mantener la mirada puesta en Dios. Porque vino hambre y Abraham no consultó a Dios, no miró a Dios, no le preguntó nada. Al contrario, se fue hacia donde estaban las luces que más brillaban. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que si viene hambre a tu vida, si viene crisis, mi exhortación para ti es que mires a la cruz de Cristo, porque es ahí donde está todo lo que necesitamos. No camines hacia el desierto, no te vayas deslizando hacia el desierto, ni mires al mundo ni a las soluciones fáciles que desagradan a Dios. Si hay crisis, si hay hambre, llamemos lo que lo llamemos, si hay tormenta,
Busca a Dios, refúgiate en Dios. Hace 2 jueves, los que vinisteis, estuvimos hablando del Salmo 23. Jehová es mi pastor, no me faltará. No lo olvidemos, si somos ovejas de su prado, nuestro buen pastor nos cuida. No nos faltará. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y este es nuestro Dios. Jesucristo ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todo lo que necesitamos? Romanos 8:32, el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que lo tengamos en cuenta en este día, y ante cualquier problema, cualquier eventualidad, cualquier cosa que nos suceda, pues que miremos a Dios, que miremos a la cruz de Cristo. Amén.